Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo una continuación, la segunda parte del estudio de Hablemos de restituir para restaurar. No puede haber restauración si no hay restitución. Una persona, si no restituye lo que debe, no puede ser restaurada. ¿Cómo vas a restaurar algo que no está roto o que no se ve roto? No se puede restaurar. Entonces nosotros pusimos en la vez pasada un texto que es 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Pero entonces si las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, no dice que te va a quitar a ti y te va a poner otro o va a poner otro en tu lugar. Es la misma persona que va a ser renovada. Amén. Nos vimos el relato de Naamán, que es un general de un rey que es Ben-Hadad II, 930 años antes de Cristo, que era un general distinguido que a menudo llevaba a los arameos a las batallas y hacía que triunfaran, pero era una persona enferma de lepra. Entonces, una mujer cautiva israelí, platicando con la esposa de Naamán, pues le dijo que había un profeta. Y entonces este hombre fue con el rey. El rey, sin tener en cuenta al profeta, mandó cartas con regalos al otro rey, al rey de Israel. El rey de Israel, cuando vio esa carta, se rasgó las vestiduras y dijo, pues que yo soy Dios, para que me manden aquí a gente a curarla de la lepra. Y entonces, pues vino a él Eliseo y le dijo, rey, pues que vengan a mí, que vean que hay profeta en Israel. Entonces este hombre fue y se presentó ante Eliseo, y Eliseo pues ni siquiera lo atendió, ni lo vio, ni nada. Le mandó un mensajero y le dijo, ve y sumérgete 7 veces al agua para que sanes. Y entonces este hombre se puso mal, porque pensó que el profeta lo iba a venir a ungir ¿no? Y entonces pues no. Entonces este cuate dijo, pues mejor son las aguas que hay en mi país que las aguas que hay aquí en Israel, pues igual me puedo mojar allá y sanar. Y entonces sus siervos, sus criados, le dijeron, oye, si Dios no te está pidiendo gran cosa, no te está pidiendo que te sumerjas, si te pidiera una cosa más difícil. Entonces él entendió, cachó el mensaje y se fue y sanó. Pero vemos que dentro de todo esto hay una nación también, una nación pecadora, a la que Dios dice en Isaías 1, lávate, límpiate y quita la iniquidad de vuestras obras de delante de nosotros, de delante de mis ojos. De la misma manera que le dijeron a Naamán, Dios le dice al pueblo, límpiate, quita la iniquidad, quítate la mugre. No te está pidiendo cosas mayores. Pero las personas que no quieren limpiarse y que no quieren aprender a hacer el bien y dejar de hacer lo malo, buscar el juicio, restituir al agraviado. La persona que no restituye, por más que haga, no va a poder cambiar. Porque no va a poder ser restaurado. Y entonces de repente va a estar en sus enojos, en sus pecados, y va a decir, ay, es que se me salió la grosería. Es que. Porque no va a haber restauración, va a haber religiosidad. Va a ser religioso, como aquellos que decía el Señor, y ahorita lo vamos a ver, por fuera brillan, y por dentro hay mucha oscuridad, hay muerte.
Entonces, la advertencia para el pueblo es esta: si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra. Si no oyes y fueres rebelde, serás consumido, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Si este hombre no hubiera hecho caso a sus criados para sumergirse, se lo hubiera comido la lepra, hubiera sido muerto, porque la paga del pecado es muerte y la lepra es un similar del pecado. Hasta ahí está claro. Esto es lo que vimos la vez pasada como una recapitulación. Y entonces hablemos de restituir para restaurar, parte 2. Comienza desde el libro de Malaquías, capítulo 4, desde el versículo 1, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el soberbio? El que cree que todo lo sabe y no está dispuesto a aprender nada nuevo. Le hablas de algo y dice: sí, yo ya lo sé. Cuando tú ves que su vida no tiene una coherencia con lo que sabe. Aquí la palabra saber la tenemos que entender como el comprensión y acción de, no como grabar aquí en la cabeza las letras o las palabras. Por eso la escritura dice: la palabra mata, la letra mata, pero el espíritu da vida. Porque el espíritu no ve si las personas se saben la Biblia para atrás y para adelante. Como el general como el rey que le mandó cartas al otro rey sin tomar en cuenta que la sierva le había dicho: si mi señor fuera a ver al profeta. Este fue y le platicó al rey, y en vez de que el rey dijera: no, pues vamos a buscar al profeta, como él era rey, se sentía grande, pues fue con el otro rey que era igual de grande que él. Y así se sienten los soberbios, grandes entre los grandes. Pero la verdad es que la vida la vida de un soberbio no muestra ser una mejor persona. Una parte del evangelio que dice: ¿dónde están los sabios de esta tierra? Si de lo vil y menospreciado levantaré yo para avergonzar al sabio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros creyéndonos sabios? Nada. Al contrario, el sabio es altanero, es la cara arriba. ¿Sabes qué dice el Señor? Inclina tu cerviz, así, para que te ponga el yugo, que es fácil y ligera mi carga. Déjate conducir por Dios. No seas sabio en tu propia opinión, no seamos sabios nosotros. Entonces dice el Señor que todos los soberbios y todos los que hacen maldad, o sea, la soberbia y la maldad van como que unidos. El que es autosuficiente, el que cree que nadie le puede decir nada, el que toma sus decisiones solo, el que no pide consejo, pues al rato anda tropezándose haciendo maldad. La maldad y la soberbia están muy unidos. Estos serán estopa. ¿Cómo se quema una estopa? Rápido. Se queman y ya. Se desaparecen. Porque dice que aquel día vendrán. En aquel día vendrá y los abrazará la quemazón. El ay y el crujir de dientes va a ser en el lago de fuego. Por eso habla de la estopa. Tú echas un lago de fuego, una estopa, y se quema inmediatamente. Pero dice entonces: ha dicho Yahweh de los ejércitos, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Una persona que es humilde, una persona que se deja poner el yugo de Dios, le nacerá el sol de la justicia. El soberbio no va a querer recibir la luz porque ellos se sienten la luz. Entonces, como ellos se sienten la luz, pues ¿quién les va a alumbrar? Nadie. Su propia luz, que tarde o temprano se apagará. Entonces, dice la palabra de Dios: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Quiénes son? Los demonios. Tu lucha no es con carne ni sangre, no pienses en personas. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Qué le dijo el Señor a mi Señor? Siéntate mientras pongo a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Y dijo el Señor Jesucristo: tú, en mi nombre, echarás fuera a los demonios. Amén. Pero muchos piensan que hay que echarlos de fuera, de afuera, y no echarlos fuera de adentro de ellos mismos. Lo primero que yo tengo que hacer es sacar a los demonios de mi vida. De mi corazón. Para que mi corazón sea de mi Señor. Entonces dice: en el día en que yo actué, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra. ¿Te acuerdas que Eliseo mandó un mensajero a decirle a este general? Vamos a ver qué dice Lucas 1. Dice Lucas 1, más bien Juan 1, Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, y el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios dijo: hágase la luz. Él es la luz. Pero entonces aquí está el mensajero con el espíritu, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El mensajero, dice la palabra de Dios, hubo un hombre, en el versículo 6 de Juan 1, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dios envió a un mensajero antes a decirle lo mismo que le dijeron al general. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. ¿Dónde está la similitud de este mensajero para decirle al general: ve y sumérgete 7 veces? Dice Lucas 3, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo.
Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Ya viste el mensajero que le está diciendo: sumérgete en el agua para que seas limpio? ¿Qué hace el bautizo? Dice: recuerden que todos aquellos que hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado por el bautismo. ¿Por qué muerto al pecado? Porque es cuando te arrepientes y lo dejas. Entonces dice el Señor, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose quién era, el otro fue con el rey. El rey dijo: yo no soy el que te puedo curar. Pero dijo Eliseo: pero yo sí. Llámalo para acá, para que vea que hay profeta en Israel. Entonces Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el mismo mandamiento que le dio al pueblo en Isaías: lávate y límpiate de tu iniquidad, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer el bien. También dice: yo os limpiaré de todas vuestras inmundicias, en los profetas. Y dice Hebreos 1: habiendo hablado Dios en otro tiempo a los patriarcas por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. Entonces, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su grano, quemará la paja del fuego en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas, las nuevas buenas al pueblo, o las buenas nuevas. Esto lo hablaba Juan. Yo te voy a limpiar en agua, pero el Espíritu te lo va a dar Cristo, que fue Dios el que bajó a vencer a la muerte, que era la paga del pecado, por el derramamiento de su sangre y por su llaga, por la cual fuimos nosotros curados. Sanidad y salvación. Tenemos entonces en Lucas 3, versículo 21, el bautizo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo fue cuando le dijo Dios: tú eres mi Hijo amado? Cuando ya estaba ungido por el Espíritu Santo. En el orden aquí. No que sea una condición. Porque también la Escritura dice que hay gente que fue bautizada por el Espíritu Santo y luego los fueron a mojar. Luego ya los fueron a bautizar en agua. Entonces no es una cosa que sea así, una doctrina cuadrada, no. Es la voluntad de Dios y Dios lo hizo así. Y como Él dice, está bien. Pero dice: entonces también Jesús fue bautizado. Tú eres bautizado, te dice el Señor, sumérgete en el agua para que seas purificado, para que seas limpio, para que seas limpio de la esclavitud del pecado, por medio de tu arrepentimiento, de la renuncia al demonio, de la renuncia a todo trato con él. Entonces, ¿por qué Cristo se bautizó si Él era Dios? Porque en Él se recargó todo el pecado en la cruz, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no puede haber comunión de Satanás con Dios. Entonces Dios lo tuvo que dejar solo para que en Él se recargara el pago del pecado, que era la muerte.
Por eso se bautizó. Entonces él se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Vino sobre él. Cuando dice que los ángeles le servían, cuando estaba angustiada su carne, su ser humano, era para decirle, consolarle, porque él decía: Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Sabía que iba a morir su carne. Entonces, ya bautizado, tú, como dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Yahshua, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que sucedió aquí. Dios se bautizó y luego vino el Espíritu Santo. Lo mismo que Él hizo, quiere para ti, quiere para mí, para ser libres, para ser limpiados. Igual que le dijo el mensajero al general Naamán, pero ve la reacción que tuvo él: querer hacer su voluntad, querer que lo limpiaran como él quería, no como le dijo el mensajero. Hay gente que dice: no, pues es que Dios me tiene que decir, no el pastor. Entonces a los pastores no les hacen caso. Su soberbia va más allá y ya creen que Dios y ellos son uno. Se saltan la autoridad. ¿Te das cuenta? Así le hizo ese hombre. El profeta: no, yo voy directamente con el rey. La soberbia. Yo y Dios no se someten a la autoridad, y entonces Dios dice: no te sometes a la autoridad, resistes a Dios. Tu autoridad es un pastor en la iglesia. Pero los pastores parece que ahora están considerados como sirvientes. Nomás sirven para predicar y eso, pues ahí ya ves. Nunca les toman consejo, nunca les piden nada, de su vida no dan cuentas. Ellos y Dios. Eso se llama soberbia. ¿Sabes para qué está un pastor? ¿Para qué está un siervo? Para cuidar tu vida. Y Dios nos ha dado un discernimiento diferente al que le da a las ovejas para entender lo que a ti te puede pasar. Entonces, en vez de vernos como un recurso, nos ven como algo que no, yo cómo voy a consultar a un hombre. Yo voy con el rey directo. Y entonces todavía Eliseo, para que el otro le bajara un poco de su soberbia, le mandó un mensajero. Y aquí al pueblo soberbio Dios le mandó un mensajero con Juan. Primero. No vino Dios como ellos han de ver. ¿Qué decían ellos? Moisés, Dios, nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices tú que vamos a ser esclavos? En verdad te digo que el que hace pecado, ¿qué? Es esclavo. Entonces, para que vayas viendo cómo es esta parte de la restitución. Para que tú restituyas, necesitas restituir las formas de autoridad que Dios te ha dado. Restituirlas en ti. No que vengas al pastor y le pidas perdón, porque nosotros no tenemos ningún rencor contra ninguna persona. Tenemos que amar. Pero tú tienes que restituir la figura de autoridad que tiene Dios designada, porque así mandó Dios al mensajero. Entonces vieron al mensajero ahí con una piel de camello y decían: ¿este será? ¿Será este o no será? Pues como que no tiene tipo, ¿no? Me imagino ahí, ¿no? Sin querer entrar en blasfemias. Este chaparrito, ¿qué me va a dar este? ¿Sí o no? Sin embargo, Dios, ¿qué hizo Cristo con el chaparrito que estaba en el árbol? Zaqueo, baja de ahí, vente, yo voy a ir a comer a tu casa. Chiquito, insignificante, por ahí perdido.
Yo creo que todos los importantes estaban alrededor, ahí sus apóstoles y todo. Y lo vio y le dijo, vente chaparrito, vamos a comer a tu casa. A ver. Quiere decir que Dios se goza en lo pequeño. Por eso escogió a David. No a sus hermanos guapos, grandes, poderosos, sino al pastorcito pequeño que estaba por allá. Para que vayas comprendiendo el carácter de Dios. Entonces el soberbio dice, no, yo y Dios tenemos que hablar. Y Dios dice, sí, ya se rompió el velo, tú puedes entrar al lugar santísimo y clamar. Pero Dios te dice, sujétate a tu pastor porque como que Él va a dar cuentas de ti. Restituir con Dios es restituir las figuras de autoridad que Dios tiene para ti. Y no querer hacerle como le hizo el general y el otro rey, como ellos pensaron. No, yo pensé que iba a venir Eliseo en vivo, me iba a ungir y me iba a... No, le mandó uno y dice, métete allá al agua. Y todavía tengo que venir los criados para que veas cómo Dios humilla a los soberbios. ¿Por quién me le habló? Por sus criados. Ni siquiera mandó a una eminencia para hablar con él, otro general poderoso. No, por sus criados le dijo, mira, ya olvídate, nomás te están pidiendo que te limpies. Entonces las maneras que Dios tiene de hablarte a veces son en contra del ego del hombre. ¿Cómo pues, ve nomás? Esa soberbia existe en el mundo natural. Mira, ponen un jefe de trabajo y todos los que no son jefes o no son, todos lo descalifican porque no sabe. Y no le obedecen porque aparentemente no sabe. Y la autoridad no se puso por la sapiencia, es alguien que algo vio el jefe, el dueño, y lo puso ahí para mandar, para decir cómo es. Pero el soberbio, ¿qué hace? No, ¿cómo crees, hombre? ¿Qué dice que los soberbios van a hacer qué? En Malaquías, estopa. Y les dijo que van a hacer estopa a los soberbios porque les iba a mandar a un hombre que estaba vestido de pelo de camello y era un hombre fuerte y era un hombre que no era con una vestimenta así como los religiosos, pero iba con el poder del espíritu de Elías, ¿sí? Entonces más el espíritu que la capacidad mental o la apariencia de alguien. O sea, si no te gusta, no obedeces porque no te gusta la persona que Dios te puso. Pues por eso te la puso. Porque ya te conoce cómo eres de soberbio y tienes que obedecerle. Así como lo hizo con el rey. Así como lo hizo con Zaqueo. Así como le hizo con los más vil y menospreciados de la tierra. Para que como Dios les dio el poder de mandar y de predicar su palabra, los sabios se avergüencen, porque ¿cómo si yo soy el que tengo 1000 carreras y tengo todo esto? ¿Y cómo Esa es la manera de Dios de romper la soberbia. Restituir con Dios. No necesariamente es restituir a solas. Dios ya sabe que yo ya me confesé con Dios y la restitución con el que agraviaste. Ah, no, Dios ya me perdonó. El soberbio poniéndose solo con Dios. Y el amor al prójimo, que es al que dañaste, restitúyelo. Dice, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y después de que te pongas a servir, luego vienes a mí y estemos a cuentas. O sea, Dios quiere tu corazón bien humillado. Pero no porque Dios sea malo, sino porque esa humildad de la que Dios requiere de nuestro corazón es lo que nos va a permitir ser una vasija apta para llenarnos de amor al prójimo.
Porque dice el Evangelio, si no amas al que ves, ¿cómo amarás al que no ves? Y tienes que amar a veces a personas que te caen, pero como una patada de mula en la cabeza. Pero para eso te las puso el Señor, para eso, para que los ames. Por eso dice el Señor, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice. Para eso te pone esas personas difíciles. Y aún así dice que obedezcas a tus patrones, aunque no sean de lo mejor que hay. Aunque no sean a tu total agrado, tienes que amarlo. ¿Cómo restituir con Dios? Humillando y restituyendo con las personas que uno afecta. Es bien difícil, te digo, tener un rango de autoridad que no se ganó uno, porque aquí no es como en el grupo que alzas la mano y te escogen de servidor. Aquí Dios te pone y te dice, póngase ahí. Porque uno ni cómo. ¿Qué dijo Moisés? No, yo no, Señor, yo estoy tartamudo, yo mejor luego. Póngase ahí. ¿Qué dijo Jonás? No, yo ya me voy. Véngase para acá. Y vaya y dígales a Nínive que se arrepientan. Entonces, para que veas que ser siervo de Dios no es así como que el lujo, o ser así como un magnate, o como ser rico, millonario y todo eso. Eso no es ser un siervo de Dios. Ser un siervo de Dios es una responsabilidad que uno ni quisiera, pero uno no se pone. No es algo que uno ande buscando. Dios te pone y te dice, órale. Y luego después, ¿qué le dijo a Saulo? Le va a ser necesario saber cuánto va a padecer por mi nombre. No te creas que los siervos de Dios somos así como algo especialito, todo cómodo. Es por todo lo malandro que fuimos, porque así fue Saulo, ponte a pensar, que le dijo, a ver, ahora te voy a poner aquí para que sufras las consecuencias por mi nombre de todo lo que hiciste. Y entonces bien ingrato, porque ya sabes tú que Dios te pone en eminencia. Y a ver, ¿no se rebelaron aquellos contra Moisés? ¿No hablaron mal de Aarón? A Pablo no lo medio mataron, lo dejaron medio muerto, luego le picó una víbora. Cuando uno es siervo de Dios y uno quiere que las personas restituyan con Dios las figuras de autoridad, no es para mandarte a capricho personal. Es para que tú recibas bendición por la obediencia a la voluntad de Dios. Porque la bendición no va a venir si me obedeces a mí, porque maldito aquel que confía en el hombre. Y un siervo de Dios no puede decir sus opiniones, su manera de pensar, todo eso se tiene que quedar por allá. Lo único que tenemos aquí enfrente es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú predicas la voluntad de Dios y la gente se confunde y piensa que son tus deseos personales porque van en contra de toda su soberbia, tú te pones triste y lloras. Señor, ¿a dónde van a ir a dar? Entonces tendremos que conocer que Dios dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, vino el Señor humildemente a bautizarse. No se puso acá arriba. Entonces, vemos que esto tiene en Isaías 53, versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Fíjate cómo es: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Esto que te estoy platicando lo sufrió más que nadie nuestro Señor. La soberbia, la sabiduría en su propia opinión, la desobediencia, la rebeldía, el cuestionamiento. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado. Ahí está, una. El siervo de Dios
¿qué va a ser? Despreciado. Aunque venga a hacer el bien, va a ser despreciado. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Les dices, oye, ven, congrégate, mira, ya te sanó Dios, ven, siéntate, Dios te va a ayudar. No, despreciados. Pero el desprecio no es para uno, no fue para Cristo, están despreciando a Dios por la bendición que Dios quiere traer para ellos. Desprecian la bendición, no a un hombre. Y entonces dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Mira, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Mira cómo es Dios. Todavía a los que lo mataron, todavía a los que lo crucificaron, todavía a los que lo insultaron, todavía después les dijo, perdona, yo perdono, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y dejó por herencia, ya profetizado, la sanidad en su llaga. Para todos los tiempos y para todas las naciones. Hay doctrinas equivocadas que te dicen que Dios no sana hoy. Para que tú tengas paz, esa paz que dijo el Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cómo es posible que después de que el castigo por nuestra paz haya sido sobre él haya permitido que por la llaga de él nosotros seamos curados? ¿Y eso que qué? Todos los soberbios que hacen. Nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Ahí está la sabiduría en su propia opinión, el desdén, el desprecio a las cosas de Dios. Pero dice, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay dos maneras de interpretar y no quiero más que aterrizar en el texto de Juan 10:30. ¿El Padre y yo qué? Uno somos. Entonces cuando dice, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, puedo entender que Dios cargó en él mismo. Que Yahweh cargó en él. Porque dice, Dios fue manifestado en carne. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. El Hijo de Dios, no le entendieron a su mensajero. Herodes y Herodías le cortaron la cabeza. Se cumplió entonces lo que Jezabel amenazó contra el profeta cuando le dijo, válgame, si no tú estarás igual que como le hiciste a los sacerdotes del Baal. Entonces, si dice aquí que traía el espíritu de Elías, la amenaza de Jezabel fue contra Elías, se cumplió. Le cortaron la cabeza al mensajero, al que traía el poder en el espíritu de Elías. Ese espíritu que tuvo el profeta para degollar 400 ahí, cuando la fogata, ¿se acuerdan? Todavía le echó agua para que vieran quién era Dios. Entonces, ese desprecio que tiene la gente contra las cosas de Dios, lo tiene contra sus profetas, contra sus siervos, contra sus pastores, actualmente también. Depende de ti que no pase eso. También está la exhortación, sujétate a tus pastores, porque ellos, y haz conforme a su fe y conforme a su testimonio, también te pone aguas. No vaya a ser que te encuentres por ahí una oveja vestida o un lobo vestido de oveja,
y te trasquile. Tú como gente de iglesia tienes que tener en cuenta que es restituir, pero no únicamente devolver el gansito que te le robaste al de la tienda y que le dices, mira, ¿sabes qué? Te lo pago, ¿no? No, restituir la figura de autoridad en tu rebeldía, en tu soberbia, para que veas un pastor como un enviado de Dios. Es lo que Dios quiere. Cuando sea un siervo de verdad. Porque cuando es un malandrín ahí, adúltero y todas esas cosas, mira, mejor húyele ahí. Eso no sirve de nada. A una persona que esté codiciando ganancias deshonestas y todo eso, que ya sabemos. Pero dice, pasando en que Dios quiere que tú restituyas la figura de Cristo, tiene entonces una indicación para ti, que seas como Él. Y mucha gente soberbia, grábate bien esto y que te lo revele el Espíritu, los soberbios dicen, yo no puedo ser igual a Dios, y te acusan de soberbia a ti cuando tú dices que tienes que ser igual a Dios. Pero si la Escritura dice que somos imagen y semejanza, pues que no somos iguales, pero no en la capacidad de la mente corrupta, sino en la semejanza, como ahorita te lo voy a leer. Dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua Mashiach, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tú qué tienes que ser? Siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice el Señor? Toma tu cruz y sígueme. Entonces, cuando tú dices que tú tienes que ser como Dios, el soberbio que no quiere obedecer, te dice que tú eres un soberbio porque quieres igualarte a Dios. Porque están teniendo en el pensamiento ese pensamiento soberbio de grandeza, de riqueza, de poder que existe en el mundo. No en el poder servir y en el poder obedecer y en bajar la cerviz y dejar que Cristo ponga su yugo en nosotros. Ese es lo que tienes que restituir. La figura de Cristo en tu vida, tal como Él lo quiere. No necesariamente restituir es ir y pedir perdón a un varón. Porque primero el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Tienes que restituir la figura de Cristo como autoridad ante ti. Pero acá dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué tienes que ser tú? Siervo, sierva de Dios. Obediente hasta la muerte de cruz. ¿Permanecerá el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Que no sabes que los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte. Tienes que morir. ¿A qué? A la carne, a la soberbia. Ahora, hay una manera de ver cómo está relacionado el Evangelio dentro de la Escritura a los hebreos, y que ahorita te va a dar la luz de todo lo que hemos venido haciendo, si el Espíritu te lo recuerda. Mira, Hebreos 10. Lo que no cambia al hombre, y todo esto que has venido leyendo, pero para que te lo contextualices un poco más ampliamente, te voy a leer Isaías desde el versículo 13 del capítulo 1. Mira,
Primero quiero que te concentres en esto. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, fiestas solemnes, las tienen aborrecidas mi alma. Son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No en el estilo de condenación, hermano, sino para que te vayas dando cuenta cómo está ahora la exhortación que ha hablado Dios antes por los profetas y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo, dice. Hebreos 10. Dice, por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No me traigas ya más vana ofrenda. Tus rituales. ¿Qué eran los rituales? Matar animales, dice, tienes llena de sangre la... O sea, ya estás haciendo... que yo creo que sería lo mismo hoy que el que está ahí lleno de veladoras y monos y todas esas cosas. Pero no cambian. Piensan que el mono va a hacer de ahí lo que uno tiene que hacer, que es cambiar. Entonces dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no se puede nunca hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está la inutilidad de la sabiduría humana para querer hacer su camino de salvación particular. Yo y Dios. Dios no se relaciona así. Dios se relaciona a través de sus siervos, a través de Cristo, a través de Juan, a través de Eliseo, a través del apóstol Pablo, a través de Pedro. Y él instituyó ¿qué? Maestros, pastores. Él se relaciona así con el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo cuando estaban en la zarza? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que ni se acerquen porque van a caer aquí quemados. Dios se relaciona con el pueblo a través de sus profetas. Pero ¿quién es el profeta? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Dios encarnado? Dice, entonces, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Te acuerdas de lo que te leí del versículo 13 de Isaías 1? Todo eso yo no lo quiero. Los sacrificios, las ofrendas esas, las narcolimosnas, pues imagínate nomás si no existen. Gente que se quiere ganar la gloria encomendándose a un mono para que vaya a robar y que a él no le pase nada y luego viene. ¿Tú crees que eso es de Dios? Pues hay gente que cree que sí. Por la falta de la luz de la palabra. Entonces, pero estos sacrificios cada año no se hace memoria porque la sangre de los toros no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que en verdad libera a la gente del pecado? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El que hace la voluntad de Dios es el que se libera. Arrepiéntete, apártate, sujétate a tu pastor. No porque uno esté aquí,
Es un lineamiento de Dios, de restitución. Es necesario que el mundo restituya la figura de Cristo y de Dios como el comandante del universo. Pues no, está Putin, está Biden, está el de Corea. Esos son los que creen que van a manejar el mover del mundo por su poder, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hay que restituir? La figura de Dios como autoridad del universo. Amén. Primeramente, la tengo que restituir yo en mí para tenerlo como la mayor autoridad, amarlo sobre todas las cosas en el contexto de decir, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. No es muy común que te prediquen la restitución de esta manera. Muchos han entendido la restitución de pedir perdón porque te insulté, de devolverte lo que te robé. En el término humano es necesario por amor al prójimo. Pero lo primero que hay que restituir es en el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, restituir con Dios es restituir la figura que Él merece. El honor que Él merece es ser todo para ti. Y si Él es todo para ti, obedece a sus autoridades. Dice, si tú resistes a la autoridad, a Dios resistes. Entonces dice, entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Yahshua Mashiach, hecha una vez y para siempre. Cambia tu manera de sacrificar, de ofrendar a Dios. No quieren hacer esfuerzos, no quieren ir lejos a congregarse, no quieren cumplir con los días de culto, no quieren tienen mucho más horas en el mundo que en las cosas de Dios. ¿Qué quiere Dios? Lo contrario, que te vuelvas siervo y que el mundo que te provee aparentemente sea secundario. Amén. Para eso se necesita dar un paso de fe, que espero que Dios nos la dé a través de qué, de la palabra y del amor de Dios. Entonces dice, los sacrificios de animales de sangre no los quisiste, pero ahora en esa voluntad somos santificados para establecer lo último y quitar lo primero. Dice, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Entonces, ¿quitar qué es lo primero? Quitar los sacrificios de animales, quitar las cosas que no tienen sentido, lo que Dios ya no quiere. Pero entonces, mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay posibilidad de que tú no seas santificado y no seas perfecto por falla de Dios. Es por la soberbia de no querer obedecer a Dios como Él dice. La falta de diligencia, la sabiduría en nuestra propia opinión. Quebrantados de nuestro corazón es la única manera de decir, sí, Señor, hágase tu voluntad a la hora que tú quieras. Amén. Entonces, dice la palabra, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo mismo dice el Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice esto el apóstol en los Hebreos? Porque Cristo dijo, cuando venga el Espíritu que yo enviaré del Padre, Él os recordará y os enseñará todo lo que yo quiero, lo que yo les he dicho. Por eso dice Cristo, a través de la inspiración para la Escritura, que únicamente su sacrificio es el único que puede limpiar a la gente del pecado. No la que te vayas de rodillas, ni te claves un nopal, ni que prendas veladoras. Eso no te va a limpiar del pecado. Eso únicamente terminas con las rodillas destrozadas y después en lo que cicatrizan vuelves a pecar y luego te vuelves a arrastrar otra vez hasta que te quedes sin rodillas. Pero no te va a cambiar el del pecado. Por eso la gente no entiende. Que prendas veladoras, que le reces a San lo que sea, no te va a limpiar del pecado. Porque lo dice el Señor. Cristo, habiendo una sola vez ofrecido su sacrificio, entonces puede ser la ofrenda que hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, que es el que vino después de que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ahorita el Espíritu Santo es el que enseña, el que contiene la maldad. Y se lo está diciendo a los hebreos. Entonces, Dios va a poner sus leyes en tu corazón. Amén. Amén. Y en tu mente. Pero para eso tienes que renovarte en el espíritu de tu entendimiento, en el espíritu de tu mente. Ya no tienes que pensar como pensabas antes. Yo y Dios. No, aquí hay autoridad. Si no obedeces a tu autoridad, estás resistiendo a Dios. Yo no puedo llegar a un trabajo y hacer lo que yo quiera. No. Pues hay un jefe y si no, me corren. A ningún lado. ¿Por qué en la iglesia así? ¿Por qué la gente hace lo que quiere? No obedece, no se someten a su pastor. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay la revelación del Espíritu, que precisamente es lo que Dios quiere. Por eso se llama restaurar, restituyendo. Dios te va a restaurar cuando ¿qué? Cuando seas lo que Él quiere que seas, un siervo, alguien obediente, alguien dócil, que se te diga, mira, la palabra de Dios dice esto, sí, Señor. No que te diga un pastor, oye, ¿sabes qué? Que pues Dios me dijo que me regalaras tu casa. Pues eso no, espérame, pues, tengo todo el derecho de dudar eso no. Pero si la palabra de Dios dice, límpiate, como le dijo a Naamán, bautízate, límpiate, nada más. Y sé obediente. ¿Qué hay que hacer? Si oyeres esta palabra y la hicieres, serás prudente. Considerado por Dios como una persona prudente que edificó en la roca que es Cristo. Pero por nuestros frutos nos conocerán. Y Dios va a dar frutos en ti. Frutos de amor, de obediencia, conforme a tú asimiles su palabra y que vayas renunciando a lo que, pues por siglos, digo yo, siglos, muchos años hemos estado acostumbrados a la desobediencia, porque el sacrificio de Cristo sí puede liberarme y santificarme de mis pecados, lo que no puede hacer los ritos y la sabiduría, lo que yo quiero. Entonces, restituir, dice, por este lado, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero.
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez, Naamán. Lávate. Nuevo Testamento, mensaje a los hebreos. Lávate con agua pura. ¿Qué es lo que te purifica? ¿El agua de qué? El agua del bautizo, del verdadero arrepentimiento. Y entonces, lavados los cuerpos con agua pura y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto cuanto veas que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El que está en la profecía de Malaquías. No sea que venga yo y hiera la tierra. Por eso hay que volver el corazón de los padres sobre los hijos. Pero primero tienes que volver el corazón tuyo hacia tu padre, restituyendo la figura de autoridad y de amor que él quiere que tengas tú en tu corazón. Acerquémonos entonces a Dios con corazón sincero. Señor, ¿qué decía David? Escudriñame. Todos tus mandamientos, todos tus preceptos, yo los voy a hacer, yo los hago. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se congregan, no se alimentan. No se alimentan, el mundo se los come. Definitivamente. Próxima vez vamos a ver algo de esto. Dice, exhortándonos tanto más cuando veas que ese día se acerca. ¿Tú crees que la venida del Señor está cerca? Amén. ¿Por qué lo crees? Porque el Espíritu lo revela. Porque esto no lo puede discernir una sabiduría humana. El Espíritu de Dios es el que está estimulando al pueblo de Dios y a la humanidad de que se apuren al arrepentimiento. Están las señales de los eclipses. No es tiempo para irse a cargar de energía, es tiempo de arrepentimiento. Pero la gente que no lo entiende, pues ahí anda en los equinoccios y viendo las pirámides y no sé qué. No, son señales que están profetizadas, la luna de sangre, todas estas cosas para que la gente proceda al arrepentimiento. Dice que no es que el que se tarda, él no se tarda, lo que pasa es que tiene misericordia para que la gente proceda al arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, por último dice, esta es la advertencia que está en Isaías, pero ahora está acá. Dice que la de Isaías, si oyeres, tendrás el bien de la tierra. Si no oyeres y fueres rebelde, serás consumido. En este caso por la lepra, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice el Señor a través de esto. En el mismo Hebreos, capítulo 10, pero ahora en el versículo 26, mira lo que dice. Advertencia, con un subtítulo que no fue escrito, pero que lo pusieron ahí. Advertencia al que peca deliberadamente. Ya conociendo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber ¿qué? Recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ya sabes que no tienes que hacer y lo haces. Dice el Señor, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no puedes otra vez crucificar a Cristo, sino una horrenda expectativa de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. En el tiempo de la ley, como iban a hacer con la mujer que Cristo les dijo a aquellos hombres, el que esté libre de culpa, pues que arroje la primera piedra. ¿La iban a qué? A matar, a
a pedradas, ¿no? Era la ley de Moisés. El que violara la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. El adulterio, decía, si hay 2 o 3 testigos contra la mujer adúltera, pues ya la iban a matar a pedradas. Nada más que Cristo les dijo, bueno, a ver, ustedes que la van a matar, ¿están limpios de pecado? Y entonces ya se fueron y ya no la mataron. Pero ahora dice, cuanto mayor castigo piensas que merecen los que pisotean al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Espiritualmente, ¿cómo será el castigo de aquellos que piensan que no pasa nada si vuelves a pecar? O que Dios te va a perdonar siempre. ¿La sangre de Cristo tiene capacidad de perdonar siempre? Sí. Pero la iniquidad, dice el Señor, apártala. Aparta tu iniquidad, tus actos de iniquidad, tu costumbre de pecar, apártala apártala de mis ojos. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Por los sacrificios? ¿Por las ofrendas? No. ¿Por la sangre de Cristo? Sí. Por eso dice aquí, cuanti más castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado. Gracias. Y luego, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pero conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. No está hablando de la gente que no conoce. El Señor juzgará a su pueblo y dice en el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y así como les dijo en Isaías, si oyereis, si creyereis, si obedeciereis, comerás del bien de la tierra. Si no creyeres, si fueres rebelde, serás consumido. Pero acá ya, como que ya es una, no quiero ser irrespetuoso, pero ya es una terapia muy fuerte de parte de Dios. Ya está más desglosado esto. Tener por inmunda la sangre de Cristo, entregándome al pecado, después de que me lavó. No, ya no. Para no hacerlo, tengo que restituir a Cristo como figura de autoridad en mi corazón, como la máxima autoridad, no al hombre, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria, la alabanza y el imperio. Amén. Obediencia a Cristo. Entonces, hermano, hermanita, ten en cuenta que no se puede ser restaurado si no hay restitución. Pero no podrá ser restaurado el corazón si el corazón no tiene restituida la figura de Dios a través de sus siervos. La soberbia es Dios y yo. ¿Y tu pastor? No, no sé qué. Esa es autoridad. Las autoridades son autoridades. Si tú vas a restituir la figura de Cristo como autoridad, tendrás que restituir la figura de sus pastores y sus maestros como tu autoridad. Si no, no hay restitución. Si no hay restitución, no hay restauración. Porque nosotros, y termino con esto, los que fuimos drogadictos, alcohólicos y pandilleros, lo primero que Dios permitió que se nos dijera es que éramos ingobernables. Y esa tendencia de no dejarnos gobernar es el espolón del demonio que siempre taladra la mente de las personas desobedientes. El espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia no los deja restituir la figura de Cristo. Por lo tanto, un pastor, si da un consejo referente a la palabra, no lo obedece nunca. Cuando la palabra dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho menos hoy que es sábado, Shabbat, no, pues es que tengo mucho que hacer.
Tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que. No es la obediencia al hombre, hermanita, hermanito. Es la obediencia a la palabra. Amén. Si tú restituyes la figura de Cristo como autoridad máxima en tu corazón, lo que diga la palabra a través de un siervo, no vas a obedecer el deseo del siervo. Vas a obedecer la palabra que el siervo te dijo. Como el siervo que mandaron y le dijeron, métete 7 veces allá. No, ¿cómo? Si tiene que venir Dios a decirme. Tiene que venir alguien más importante que tú a deseos personales. ¿Quedó claro la restitución a través de la experiencia de Naamán? Inclina tu rostro, hermano, y vamos a orar y a dar gracias por esta palabra, gracias por la vida que nos da el Señor y por el entendimiento. Padre, te doy gracias en el nombre de Yahshua Mashiach, porque nos has hablado de manera que nosotros entendemos que la mayor autoridad es tu figura restaurada como figura de autoridad a través de tu palabra. La Biblia no contiene tu palabra. La Biblia es tu palabra. Y tu palabra se obedece porque eres la máxima autoridad en mí y en nosotros. Ayúdanos con el querer como el hacer a los que quieren obedecer, Señor, para ser bendecidos y ser encaminados hacia la puerta estrecha que posteriormente nos llevará a la vida eterna. Bendice a todos y cada uno de mis hermanitos que están aquí, mis hermanas, los jóvenes. Y Padre eterno, bendícenos sobre todo con tu presencia, Señor. Porque no hay nada más valioso que tu presencia, que tu espíritu, tu revelación. Porque también escribes, también dijiste tú, Señor, que hablaste en parábolas para que la gente viendo no viera y oyendo no oyera y no pudieran ser salvos. No es el caso, Señor. Te doy gracias por lo que has hablado, gracias porque caminamos en tus sendas y te pido que seamos humildes para seguir pidiendo de ti y no envanecernos por lo que hagamos, sino que somos siervos inútiles, como dice tu palabra, por hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Padre.